Bueno, yo quiero primero como invitarlos a que de verdad hagamos una conversación. Pues nos pidieron que hiciéramos unos talleres prácticos para hacer un taller práctico muy práctico de producción, es bastante complicado. Entonces yo traje una presentación y traje como algunas herramientas para que vayamos conociendo cosas, pero lo más importante es que si ustedes tienen ideas, hablemos de esas ideas y vayamos viendo cómo llegar como a esas soluciones. Ahorita quiero que veamos, antes de presentarme, quiero que veamos el corto. Bueno, yo soy egresada de la Universidad del Valle y también hice un taller que se llama de la producción de campo a la producción ejecutiva en el mercado internacional en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Y pues, digamos, a grosso modo es como mi perfil. Yo empecé en la universidad haciendo unos cortometrajes. Nosotros hacíamos como, digamos, una práctica muy real de lo que era la producción, porque en la universidad funcionaba de la siguiente forma. El canal universitario y la emisora nos daban una pauta que nosotros como productores de los cortometrajes podíamos utilizar para canjear cosas para hacer nuestras películas. Entonces, inmediatamente ahí uno empieza un proceso de producción real, porque vas con tu idea de tu película y con esa oportunidad que tienes de algo que puedes canjear. Entonces, uno puede canjear muchas cosas, los créditos, uno puede canjear la aparición de las marcas en las películas y puede canjear como otro montón de cosas. Hay una ley de cine aquí con la que también se pueden canjear descuentos tributarios para las empresas y bueno, un montón de oportunidades. Entonces nosotros cogíamos esa pauta y nos íbamos de empresa en empresa aquí en el Valle del Cauca diciéndoles, mire, yo tengo esta idea, no sé qué, y yo tengo esta pauta publicitaria, y entonces uno aprendía todo el carretazo, ¿no? Como a cuántos televidentes llegaba al canal universitario, era el segundo canal más visto en el Valle del Cauca, no sé qué, y se aprendía cómo funcionaba la emisora. O sea, había que hacer un trabajo realmente de producción bien grande, y con eso canjeábamos. Entonces, en mi caso, logramos con Oscar, que es el director de esta película, que también es productor de varias películas, canjear dinero en efectivo en algunas empresas grandes, en Águila Roja. Bueno, hicimos ahí como todo nuestro proceso. Canjeamos también alimentación y transporte. Entonces canjeábamos con los restaurantes los almuerzos o los desayunos o esas cosas y hacíamos esos procesos. Esos cortometrajes que se llaman Sin decir nada, Escondite y Adentro, fueron unos cortometrajes que después hicieron también un proceso de distribución interesante, sobre todo Sin decir nada. Fue por muchos festivales en el mundo. O sea, hicimos todo el proceso completo y en la universidad era muy bueno porque después de eso yo coordiné toda la serie de experimentales de la universidad y esas series era un trabajo muy serio porque normalmente las series de documentales y de experimentales se vendían a Señal Colombia. Entonces teníamos que hacer un producto de calidad, bien hecho, un trabajo serio para que esas series se pudieran emitir en un canal a nivel nacional. Y quiero, lo que yo he hecho, sobre todo durante estos 11 años, digamos, de experiencia, es rediseñar las películas con los recursos que las películas consiguen. Por ejemplo, un productor financia su película, consigue unos recursos y me dice, Paola, ven, tengo esta plata y tengo este guión y tenemos que hacer esta película. Entonces yo vuelvo y diseño muy creativamente toda la parte financiera de la película y todo el presupuesto y digo, bueno, si tenemos nada más que 30 millones, entonces la plata no la vamos a gastar en estas cosas. Si tenemos 700, entonces esto se tiene que gastar acá. Si tenemos 1900, entonces esto se tiene que gastar así. O no tenemos plata, ¿cómo vamos a hacer esta película? Que pasa muy constantemente. Hay películas que no se logran financiar.
de las películas que yo he hecho, por ejemplo, El vuelco del cangrejo era una película en la que todos entramos en una sociedad, se hizo con un préstamo y con eso nos fuimos. Para nosotros era una gran oportunidad porque era la primera vez que teníamos como esos cargos en esa película, era la primera vez que éramos cabezas de un equipo y dijimos, pues de una nos asociamos todos, hicimos la película y luego se fueron financiando los procesos, como que fueron entrando productores que fueron metiendo la tarjeta de crédito, el préstamo del papá, de la mamá, de no sé qué, terminaron la película, al final la película fue una película que dio muy buenos frutos, se pagaron los préstamos, se pagaron las cosas, los socios recibimos ganancias. O sea, como hay formas de hacer los procesos si uno los hace muy juiciosamente. Luego hicimos Violencia. Violencia es una película en la que nosotros nunca logramos financiar porque era una película que se llamaba Violencia, que viene pues una idea que rotó por el mundo en muchas circunstancias, no era un guión muy sólido, pero era una idea muy buena, entonces entró a muchos procesos de pitch, de ver cómo se podía financiar la película y nunca se pudo financiar porque la gente decía que no visualizaba cómo iba a ser esa película, era una película que no era violenta directamente, entonces ya a partir de ahí genera como la gente quiere ver otras cosas, quiere ver lo crudo, la acción, la no sé qué. Entonces dijimos en Burning Blue, bueno, nosotros tenemos como, creo que eran 30 millones de pesos, con esto hay que hacer esta película. Entonces empecemos a buscar la gente que se quiera subir a este bus, nos volvimos a asociar, pero en este caso fue muy diferente porque eran las 3 historias, entonces rodamos las 3 historias por separado, la plata la usamos en cositas de arte muy básicas porque las cosas como más grandes también asociamos a otras empresas, entonces no sé, lo que tenía que ver con armamento militar, uniformes, no sé qué, entonces llamamos a la persona que provee eso, la subimos también al bus, los equipos también se subieron al bus en una sociedad y la gente normalmente no todos podían las 3 semanas. Entonces esta era una película donde hoy teníamos un foquista, mañana teníamos otro foquista, habían foquistas aprendiendo en la película. O sea, eran como correr un montón de riesgos porque también era decir, bueno, ¿cómo nos va a quedar esta película con esta mezcla de gente? Pero era la forma en la que la podíamos hacer. Entonces, yo pienso que no se necesita siempre un montón, no de plata, sino que se necesita también tener imaginación, se necesita tal vez saber sintetizar muchas cosas, muchas situaciones para poder hacer las películas y decir, bueno, yo tengo esto. Aquí en Cali, por ejemplo, se hacen muchas películas con los equipos de la Universidad Autónoma. Ellos normalmente dicen, bueno, listo, nosotros nos montamos en esta película, pero van los estudiantes a aprender. Entonces, usan los equipos no solamente en clase, sino que los usan llevándolos a una práctica súper real y los estudiantes están ahí trabajando. Entonces, son formas. Entonces, cuando uno tiene ya sus ideas, lo que hace es elaborar unas piezas. Nosotros vamos a hablar de 2 cosas. Vamos a hablar de cómo conseguir los recursos si no los conseguimos a través de un fondo o de una cosa así, sino cómo lo podríamos hacer, digamos, lo más artesanalmente o con las cosas que tenemos aquí en el lugar donde estamos estudiando, porque aquí veo que hay muchos equipos y muchas cosas con las que se podrían hacer las películas. Y también vamos a hablar un poco de cómo, digamos, ya hace uno el ejercicio como a nivel también profesional y cómo va buscando esos recursos. Entonces, lo primero que uno hace cuando uno se va a presentar donde un productor y le va a mostrar algo de la película es hacer estas piecitas, que no sé si ustedes ya han visto algo de esto, pues veo que tenías una sinopsis, han como aprendido un poquito sobre estas piezas. ¿Alguien sabe algo de las primeras piezas que están aquí que no es el guión? Uno cuando va a ir donde un productor a buscar plata o a mostrarle su idea, uno no le manda el guión, porque normalmente los productores
los agentes de ventas o esta gente son gente muy ocupada, que no tiene tiempo de leerse 50 guiones pues que le mandan todos los días. Entonces lo primero que uno hace es mandarle un logline. Y un logline es una frase, uno escribe un mail. Buenas señor, ¿cómo está? Yo tengo una película sobre esto, en una frase que tiene que ser muy contundente. Quisiera saber si usted está interesado en saber de esa película. Entonces, si contesta que sí, uno o ha mandado esto o ha mandado un storyline, que son 5 frases donde uno cuenta como las principales cosas de la película, como a grosso modo, dice como, esta es una película sobre esto, que tiene estos personajes, y que sucede en tal lugar. Fin. Ese es el storyline. Entonces, es unos 5 líneas donde uno habla también del detonante de la película, ¿no? Como, ¿qué es lo interesante que pasa en esta película para que sea diferente a las demás? Lo más normal es que el productor o la persona que quiere seguir leyendo diga, bueno, yo me voy a leer una sinopsis. Y eso pasa, amigos, también cuando uno manda a los fondos. Los jurados seguramente, muchos son muy juiciosos y se leen todas las piezas. Y otros deben decir, se leen la sinopsis y empiezan a leer y no les llamó la atención y ya van prevenidos a leerse el guion con mucha prevención o a leérselo por encimita y descartarlo. Luego, ya nosotros vamos a producir la película, entonces nos llega ese guión, ya tenemos ese guión, y ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacer un desglose de producción. Eso es lo primero, para saber más o menos, a partir de ahí, saber cuánto vale la película, ya ir a poner como todas esas cositas que hacemos en el desglose, trasladarlas a números y ver qué es lo más importante. En el desglose y las personas de producción, lo que hacemos con el desglose es poner lo estrictamente necesario para que se cuente la película. Yo no cuento, por ejemplo, que está acostado en la cama, cogió la jarra, no sé qué. Yo solamente cuento la cama, el señor, la mesa y la jarra. Para mí, con eso ya se cuenta la película. Luego vienen otros desgloses que los hace cada departamento. Entonces los de arte dicen, no, pero no puede estar la jarra sola, sino que el señor tiene que tener al lado una lamparita porque eso no es creíble, y no sé qué. Entonces viene el de fotografía y dice, necesito poner una fuente de luz acá, entonces al de arte poneme entonces una lámpara aquí. Entonces ya cada uno va construyendo. Yo, para empezar, pongo las cosas con las que yo creo que se puede contar la película. Entonces yo digo, solo necesito esto, esto y esto, porque es lo que me está dando el guión. Entonces, hay una forma muy chévere con la que uno puede empezar, y es que uno haga una primera lectura de guión y genere unas convenciones de color. Eso es súper práctico. Entonces ustedes dicen, los personajes principales los voy a subrayar en rojo. Los personajes secundarios los voy a subrayar en azul. Los extras en verde. Las locaciones en morado. Bueno, ustedes cada uno hace sus propias convenciones. Buenaventura, puerto, día. El puerto, una película no tiene con qué pagarle para alquilar el puerto, donde entran todas las mercancías del país. Entonces, gestión. Hay que llamar a la señora no sé qué, que es el contacto de no sé quién, para mandar la carta. Hay que canjear esto con tal persona. Este almacén no lo podemos pagar, entonces pagamos de esta forma. Entonces pongo como lo que se me va ocurriendo que puedo hacer para conseguir cada escena. Obviamente cuando la película es más pequeña, tiene menos locaciones, no sé qué, pues no es tan necesario, pero si es una cosa muy grande como esta, que era grandísima, que había barcos, lanchas, galpones, no sé, extra, bailarines, pues ahí sí toca hacerlo muy detallado. Entonces, claro, uno coge ese desglose y empieza a decir, bueno, en la escena 1, ¿cuántas locaciones tenemos? Entonces, estas y estas. Entonces uno empieza a decir, le puedo dar, bueno, que mi mamá nos preste el patio de la casa y le damos 50.000 pesos, o bueno,
que no lo prestes si no tenemos plata. Y bueno, que la señora allá entonces le podemos pagar 10.000 pesos porque nos deje abrir la reja para que cuando pasa la escena no sé qué. Bueno, que en esta locación tenemos que pagar 1.000.000 de pesos porque es un lugar que va a tener que parar su funcionamiento para que nosotros podamos hacer la película. Entonces, así vamos haciendo el presupuesto. Y el presupuesto hay que dividirlo por etapas. Obviamente para todo, hay cómo hacer una estrategia. Entonces uno se tiene que tomar el tiempo. Una película con una buena etapa de preproducción seguramente es una gran película. O sea, es como tomarme el tiempo de desarrollar mi película. Hay películas que no necesitan tanto tiempo y que nosotros decimos como, bueno, yo voy a hacer no sé, por ejemplo, ahorita yo estoy buscando financiación para un corto que pasa todo en un salón de una funeraria. No necesito sino una locación. Tal vez no necesite grabar más de 3 días, porque todas las acciones pasan ahí. Pero necesito un buen trabajo con los actores. Porque si no, imagínense cómo va a ser de aburrida la película. Si los actores son malos y está mal hecho el trabajo con los actores, ¿cómo va a ser de aburrida una película todos metidos en un cuarto durante imagínense los 15 minutos que vimos Solecito, todo el tiempo los manes en un salón de una funeraria? Entonces ahí, ¿a dónde se van todos mis recursos? A hacer los ensayos con los actores, todo mi tiempo, mi dinero y todo lo que tengo. Lo más importante es hacer esos ensayos para que esas acciones que pasan y pasan adentro de ese salón sean interesantes. Primero, uno tiene que ser muy juicioso con la idea que está desarrollando, para también, pues, uno todo el tiempo está convenciendo a gente. Incluso hasta el final estás convenciendo a gente de que vea tu película. Entonces estás convenciendo a los profesores, a los directivos, a toda la gente que te presten los equipos. Entonces tienes que ser muy congruente, muy organizado, muy disciplinado. Decir, miren, yo voy a coger los recursos que aquí tengo, que era lo que yo decía ahorita cuando empezamos esta parte, y es como, aquí tienen unos recursos increíbles. O sea, con esas 2 cámaras y estos, casi para que un sonista pueda conseguir un micrófono de estos, ustedes saben cuánto vale. Vale mucha plata tener un transmisor de estos o una cápsula de estas, vale mucha plata. Y hay cápsulas incluso de miles y miles de dólares. Entonces, como ya ustedes tienen unos recursos que son bien importantes, que tienen que aprovechar, con estas cámaras se puede hacer cualquier película. Con esto se puede hacer cualquier película. Yo he visto películas en el cine hechas con un teléfono. Entonces, lo que yo recomiendo es que sean muy organizados y que si están usando los recursos que les están dando aquí en el SENA, ustedes den cuenta de qué es lo que están haciendo, de todo su proceso. Mire, ya hice este proceso, esto lo hice así, que es lo mismo que hace el fondo de cine. Me da una plata a mí, pero yo todo el tiempo le tengo que estar diciendo, señores del fondo de cine, aquí están los contratos del director de no sé quién y de no sé quién. ¿Y eso para qué es? Para corroborar que yo sí estoy contratando a la gente y sí estoy haciendo la película. Señores del fondo de cine, aquí están los recibos de lo que gasté. Cortos, digamos, universitarios, desde la institución, como en el caso del SENA, pueden llegar a nacionalizarse también. Cuando, por ejemplo, ¿cómo lograr tener esos contratos cuando ellos, por ejemplo, invitan personas de manera gratuita al corto, los actores se les está pagando? ¿Cómo presentar esa documentación a veces allí? Bueno, respecto a los contratos, y esto sí se los recomiendo que siempre lo hagan, es que siempre ustedes tienen que tener los derechos de autor. La cadena de derechos se llama. Entonces, los primeros derechos que tienen que tener son los del guión. Entonces ustedes se meten a la página de derechos de autor del gobierno y ahí hay un instructivo para uno colgar el guión y sacar los derechos del guión. Luego ustedes empiezan a contratar a la gente. No importa que no le paguen. Uno debe hacer un contrato con la gente y hay unas leyes en este país sobre los derechos de autor donde dice que usted le tiene que pedir permiso a la gente para usar su imagen. O sea, yo no te puedo venir y grabar aquí, a menos que yo esté haciendo un documental y pase por aquí así, los derechos de autor me lo tienen permitido.
Pero si yo ya vengo y te digo, hola, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Qué hace? No sé qué, ¿y por qué está enferma? Y no sé qué, yo tengo que tener los derechos de eso que ella me está diciendo para yo hacer mi película, igual que con cualquier actor. Entonces, se hace un contrato y en la forma de pago uno pone que es en contraprestación por un crédito en la película. Simplemente eso. Entonces es un contrato que tiene todos los servicios laborales común y corriente y todos los derechos de autor. Entonces tiene los contratos. Buscan en este artículo de la ley. En ese artículo de la ley dice qué cargos se necesitan para uno poder ser una película nacional. Y eso depende de si eres un documental, de si eres un cortometraje, de si eres un largometraje, si es de ficción, si es de documental, si es de animación. Cada uno tiene unos cargos específicos que se hicieron como en un consenso con el sector y la gente dijo, sí, en una película mínimo tiene que haber un director, un actor secundario y 4 de estos cargos. Entonces uno busca esos cargos y tiene que adjuntar una documentación, un presupuesto y luego entonces se mete a Mincultura, a cinematografía. Ay, ahí están todas las leyes. No es sino que entren ahí están todos los artículos. Entran a cinematografía y ahí siguen los pasos para nacionalizar la película. Entonces tienen que tener los créditos, tienen que tener la película y los créditos tienen que coincidir con los que ustedes están poniendo en el papel. Tiene que tener un productor y un copyright que está a nombre de ese productor. Ese productor puede ser una empresa o puede ser una persona natural, porque esa es la persona dueña de los derechos patrimoniales y es como el delegado para poder hacer todos esos procesos. Entonces, sí, independiente de que el cortometraje sea hecho aquí, pues tiene un productor o tiene una producción del SENA, entonces el SENA pide esa nacionalidad a nombre del SENA si es la casa, digamos, como productora. Hay canciones que tiene Saiko los derechos, pero normalmente son canciones de autores que ya fallecieron. No es como, ellos no son productores, ellos son una entidad que vigila y que le cobra a los exhibidores. ¿Quiénes son los exhibidores de la música? Pues los cines o, en el caso de nosotros los cines, sino las discotecas, los bares, las no sé qué. Entonces ellos le cobran a esas personas y de esa plata le dan a los autores, ¿sí? Como por la reproducción de su música. Pero nosotros tenemos que pagar estas dos cosas. A veces las dos cosas son de una sola compañía. O normalmente, pues cuando ya está muerto el autor, pues la familia deja en administración, por ejemplo, a Codiscos, a Sonolux, a Fuentes, a esas personas. Entonces uno tiene que buscar estas dos cosas. O por ejemplo las canciones de la Fania pues son de la Fania, todos los autores han cedido los derechos porque eso fue un encuentro de músicos que se juntaron por una idea principal que era la Fania, All Stars, no sé qué traen, entonces uno compra así. Eso es lo que tiene que pasar en ficción. Sí o sí hay que pagar todas las canciones que salen en las películas de ficción. Porque tu película sí o sí las necesita. O sea, por una necesidad creativa, tú estás poniendo esas canciones. Para el documental... Perdón, ¿el precio que se paga es una tarifa no, estándar o dependiendo? Dependiendo de la canción. Entonces hay canciones, no sé, Agúzate, cuesta más o menos como $12,000. Pero... sí, por ejemplo, yo hice una película hace poquito que tenía como diferentes cosas. Tenía de Universal, Music tenía unas canciones de una banda de punk colombiana muy famosa, de La Pestilencia. Tenía 2 de La Pestilencia, entonces esas canciones costaban $6,000, las 2. Mientras que tenía una de un autor muy viejito, pero una canción, una cumbia vieja,
esa costaba 600.000 pesos, porque es como un recaudo ya estándar que hacen por los autores y se lo dan a la familia, bueno, una cosa así. Pero no, depende de la canción. Y en los documentales hay dos cosas. Si las canciones son incidentales, o digamos, si las canciones están, por ejemplo, yo estoy entrevistándote a ti y atrás está sonando un radio y está sonando esa canción, pero la canción no tiene ningún sentido en la película, sino que simplemente está sonando esa canción allá atrás y yo no puedo callar al señor de allá atrás, yo hago la entrevista y allá se escucha, no la tengo que pagar. Si es un documental sobre, voy a poner un ejemplo de una canción bien con hartos problemas. El rastastajo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Si vos vas a hacer un documental donde es súper importante porque resulta que, no sé, sobre Cali Flow Latino y se hicieron famosos por esa película, por esta canción, no sé qué, entonces, sí tenés que pagar la canción. Ahí, no sé, hay por ejemplo afiches que ya están registrados, por ejemplo, Tupac, Bob Marley, no sé qué, todos esos afiches y como de los grandes grupos y que son como afiches muy emblemáticos y todo eso está registrado, entonces también hay que buscarlo. Y cuando son imágenes en movimiento, lo mismo, hay que pagarle, si usted va a poner el noticiero, uno tiene como unos márgenes de 20 segundos del noticiero, por ejemplo, no pasa nada, 20 segundos de una novela, no sé qué traen, pero uno no, por ejemplo, en una película que se llama Oscuro Animal, que yo hice, salía el sonido de una telenovela, solamente se oía allá atrás y para eso tuvimos que pagar derechos del fragmento de la telenovela. Entonces uno tiene que pagar, sí, por los fragmentos de televisión y todo eso. Lo que uno puede hacer, aquí en patrimonio fílmico hay muchas cosas, pero en patrimonio fílmico, si uno no sabe lo específico que está buscando, en patrimonio le cobran a uno por sacar DVDs de los fragmentos que uno está buscando, entonces uno tiene que ser como muy juicioso, saber lo que quiere. Por ejemplo, en Caracol a veces le prestan a uno cosas para uno ver, si uno quiere poner ese noticiero o el otro o no sé qué, pero luego le cobran el fragmento. Entonces, por ejemplo, el pedacito de esa novela que era de Caracol eran como 700.000 pesos por poner un audio de, no sé, 30 segundos. Y así, cada cosa tiene como un valor y es lo mismo con la imagen. Y de las imágenes fijas también hay muchas que están registradas, pues como sobre todo todas esas de los artistas pues muy muy famosos. Tú vas a pasar a vender la película a una televisión o a lo que sea, también los cortometrajes los compran en las televisiones, en Señal Colombia, en Telepacífico, no sé qué. Tú les tienes que dar una copia a veces de una Biblia donde están todos esos derechos. Entonces, la distribución funciona de la siguiente manera. Uno ya tiene listo el corto, ya tiene los derechos de todo, ya, bueno, el director le ha cedido los derechos, porque uno hace el registro, ojo, el guionista registra en derechos de autor, ¿sí o no? Y con ese registro hacemos un contrato entre el productor y el guionista donde él me cede los derechos patrimoniales. Los morales no. Los morales son de todos y cada una de las personas que hicieron la película. O sea, yo nunca puedo ir a decir como, este diseño de vestuario me lo inventé yo, no. Yo soy el productor y soy el dueño del vestuario que se ve ahí, pero no, moralmente yo siempre tengo que darle el crédito a la persona que lo hizo. Lo mismo que las fotos de la foto fija. Cuando uno hace fotos, cuando uno las publica, uno tiene que poner, esta foto es de este señor, por lo menos el crédito, porque esa es su derecho moral. Uno ya tiene los derechos, y empieza la distribución. Entonces están los principales, lo primero son festivales, en el orden sería así. Entonces están los principales festivales del mundo que tienen largometrajes y cortometrajes. Entonces está Cannes, está Berlín, está Venecia, está Toronto, está Locarno, está Sundance, bueno, y hay cientos de miles de festivales. O sea, nada más aquí en este país hay más, ya creo que le estamos compitiendo a los reinados de belleza. Hay muchísimos festivales. Entonces, de ahí en adelante, y hay festivales especializados. Entonces, hay festivales especializados en documental,
hay festivales especializados en animación, hay festivales especializados en experimental y así. Y estos son como los que tienen de todo, reciben cualquier género, cualquier película, ¿sí? Y luego tenemos como los principales festivales de cortometraje. Entonces están Clermont-Ferrand, que creo que un aprendiz estuvo este año, ¿cierto? Haciendo como toda su práctica. Está Short Shorts Film Festival, que es en Asia. Está Festival de Cortos de Oberhausen, que sobre todo recién pues hacen como experimentales, es como su fuerte. Hay como 2 cortos colombianos que han estado ahí, es bien difícil. Está el de Sao Paulo, está In the Palace en Bulgaria o Cinevi. Estos son como los principales también, y hay otros en el mundo. Y luego están como los principales festivales de cortometrajes en Colombia, que está Bogotá Shorts, que es el más importante. Está el Festival de Cine Corto de Popayán, está El Espejo, que tiene mucha tradición, y el Festival de Cartagena, que no es especializado en cortometrajes, pero tienen una sección de cortometrajes y tienen una sección que es muy interesante para los que están haciendo primeras películas, que se llama Nuevos Creadores. Entonces esa es como donde uno debería empezar y tener como su primera opción. ¿Y cómo llega uno a esos festivales? De 2 formas. A través de los agentes o distribuidores, que ya vamos a hablar de ellos, o de las plataformas. Hay unas plataformas donde ustedes pueden subir sus cortometrajes y que tienen como unos listados de festivales y van diciendo qué festival es. Entonces hay festivales de estos donde uno tiene que pagar por inscribirse, 5 euros, 3 euros, 10.000 pesos, 15.000, no sé, pues porque también los festivales viven como de esos pequeños aportes. Entonces estas plataformas, que son estas, como las más importantes, Short Film Depot, Without a Box, Reelport, Fest Home, Movibeta, Click for Festivals, en esas plataformas uno puede inscribir el corto y ahí salen todos los festivales de cortometrajes que hay en el mundo, y entonces uno le pone, cuando lo inscribe, si es mejor que te avise, si es un documental, vos decís que te avise solo los festivales de documental y así. Y luego hay unas personitas que con las que uno trabaja en ventas y en distribución, que son unas personas a las que usted le entrega su película y hace un negocio con ellos. Normalmente cuando las películas son de largo, pues que son las más fáciles que ganen plata en la distribución, pues uno le dice, bueno, entonces de lo que venda, usted me da el 50% y usted queda con el 50%, usted me da el 80% y se queda con el 20%. O hay agentes de ventas que depende si la película, por ejemplo, se ganó un premio muy importante, te dicen, te doy $50.000 ya de mínimo garantizado, te los consigno en la cuenta, y cuando recuperemos esos 50.000, ahí ya te empiezo a dar las ganancias, porque saben que ya van a vender más de eso con esa película por las características que tiene. Entonces son gente especializada en eso, en vender las películas. Entonces esas son como las formas pues de financiar las películas. Y chicos, nosotros en la universidad hacíamos una cuota semanal de 1.000 pesos, hacíamos fiestas, empanadas y lo que fuera con tal de hacer las películas. Y no había cosa más feliz en el mundo que nos prestaran una cámara para hacer una película, porque todos teníamos 1.000 ideas que hacer. Entonces aprovechen todos los recursos que tienen aquí, las instalaciones, los equipos y todas estas tipos de propuestas, que de verdad esto sea para que se incentiven a hacer más y más películas. Y acuérdense de siempre ver zapatos. Que estén muy bien.